Pues nos da mucho gusto saludar, de verdad, a un amigo muy querido de este espacio, Nemesio Rodríguez Lois, historiador, periodista, cuenta muy buenas historias, abogado también, pero que hemos visto en él también esa característica de justamente ser, yo creo que es un curioso, él nos lo podrá decir, curioso sobre todo de la historia, y se ha dado la tarea justamente de investigar qué ha pasado pues con esta historia de nuestro país, por ejemplo, pero ahora también está, digamos, estrenándose como novelista y nos da en este espacio, en Hablemos al Grano, esta exclusiva de que está casi, casi, casi a días de que salga su nueva novela. Por lo pronto, mi querido Nemesio, gracias por estar en este espacio. Por fin te pudimos, pues ahora sí que captar para que nos pudieras dar la entrevista. Bienvenido a este espacio de Hablemos al Grano. ¿Cómo estás? Para mí es un honor estar contigo y con todo tu amable teleauditorio, ¿eh? Pues qué gusto y pues ya estamos prácticamente a nada de que salga esta novela que entiendo va a dar mucho de qué hablar, sobre todo porque se da en un día que tiene, digamos, de alguna manera esta parte histórica de que hace algunos años, aunque ustedes no lo crean, dieron la orden de cerrar las iglesias. Coincide curiosamente la fecha, ¿verdad, Nemesio? Sí, sí, pues bueno, va a ser providencial si acaso sale, la tienen programada ya los editores, que para el 31 de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola, aniversario, digamos, perdón, centenario del cierre de templos, pues que salga, que empiece a circular la novela. Hablamos de una novela que se llama Más allá de las brumas, pues Así ahora es. sí que publicada por la editorial Osadía Editorial. Y cuéntanos de principio lo que nos puedas adelantar, mi querido Nemesio, de qué trata esta novela y cómo es que vas a atraparnos desde la primera línea, como es tu costumbre. Bueno, pues a ver, ¿verdad? Pero no puedo contarla toda, si no ya no la van a leer, ¿verdad? Yo lo que quiero es que la lean y que Exacto. me critiquen, ¿verdad? Pero para corregirla, ¿no? Bueno, pues mira, se trata, digamos, de un muchacho, digamos, que sufre una decepción, una pena amorosa en su pueblo natal, que es un pueblo español de Galicia, y este muchacho, pues, digamos, entristecido porque ha perdido a su novia, ha muerto, pues decide averiguar si buscar qué había más allá de las brumas porque así cuando estaba paseando con su novia por unos acantilados junto a un río, que estaba lleno de neblina, decía, oye, ¿qué habrá más allá de las brumas? Pues algún día vamos tú y yo. Pero total, ella ya no pudo ir. Pero él dice, yo voy a ir, ya sale un poco huyendo de ese pasado doloroso, y en ese más allá de las brumas, pues no solo atraviesa el río, llega al Atlántico, atraviesa el Atlántico, llega a Cuba, le pasan unas cuantas peripecias desagradables para él, y viene a dar a esta bendita tierra de México. Y aquí después, vamos, providencialmente, pues va recorriendo toda la República, va conociendo la sociología del país, se enamora de México y después contrae matrimonio con una chica muy guapa, alteña, de las mejores familias, de San Miguel el Alto. Bueno, Ujú. entonces el caso, bueno, pues ya se las estoy contando, ¿verdad? Y eso le estoy resumiendo 600 páginas en menos de 6 minutos, ¿no? Bueno, el caso es que le toca llegar aquí en plena vísperas de que pone la primera piedra del cubilete. Le toca la expulsión del delegado apostólico que puso la primera piedra, le toca cuando estalla la cristiada y en esas pues matan a su esposa y a su familia toda, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a su suegro y todo, y él se une a los cristeros y se vuelve cristero Ujú. porque lucha por la libertad y lucha por un México y una que pueda profesar libremente su fe. Bueno, al final pues, la guerra se acaba con unos acuerdos, ¿verdad? Que algunos dicen que no arreglaron nada, pero bueno, eso es otro tema, aunque lo pasamos, lo tratamos de pasadita ahí, ¿no? Y regresa a España y allí se hace monje benedictino, se profesa en el monasterio de Samos, que es un monasterio gallego, el monasterio benedictino más importante de Galicia y de los mejores de España, y después va a dar, o cosa providencial, va a dar de capellán al ejército de Franco. Y ya no les cuento lo demás porque si no, no lo van a leer. Con ¿Eh? eso, Y no, acá, imagínate, ya con eso tenemos una excelente sinapsis y resumen, digamos, de lo que es esta novela. A ver, ¿qué hay que decirlo, Nemesio? Tú has sido, digamos, un ensayista, has sido alguien que se ha metido mucho en el tema de alguna manera, con los documentos que tienes, quizá en algunos testimonios, algunas cuestiones, has ido contando la historia, si es que si me lo permites, y has ido describiendo de alguna manera esta historia, digamos, no oficial y a veces hasta opuesta a la que nos han contado en estos libros de texto tan nefastos que a veces tenemos en las primarias. Tú te has dado la tarea, insisto, en esta visión de curiosidad que siempre has tenido,
en ser quizá muy duro con los hechos, y ahora veo que, o por lo que nos has adelantado, le das un giro total a esta, digamos, sin perder la parte rigurosa, digamos, de la investigación, para contarnos una historia mucho más amable. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese reto? ¿Y cómo implicó para ti precisamente llegar pues a esta nueva manera de contar las cosas? Insisto, ya cuando tienes un método o una forma quizá muy rigurosa de contar la historia. Bien, llevo ya pues medio siglo, 50 años escribiendo ensayos. Los 10 libros que he publicado son ensayos, que sí sobre la Reconquista Española, que fue mi primer libro, La Cruzada que forjó una patria, sobre la evangelización de México, Forjadores de México, sobre los mitos del Bicentenario, sobre Isabel la Católica Así y es. también sobre Agustín Iturbide, entre ellos, o hay otros más. Bueno, entonces ya claro, dentro de esto pues entra la imaginación del autor. Es decir, cómo dentro de un contexto histórico que fue real, pues que no pudo haber existido una persona que viviese ese contexto. Y claro, estando presente Calles, estando presente Obregón, los inolvidables Calles y Obregón, pues son inolvidables, Así indudablemente, es. pues también ahí transcurre la historia de este muchacho que busca qué hay más allá de las brumas. Y claro, pues sale. Y dentro de esto, pues salen los personajes de los arreglos. Dwight Morrow, el embajador plenipotenciario de los Estados Unidos, los obispos Pascual Díaz Barreto, que acabó siendo arzobispo de México, y Leopoldo Ruiz y Flores, que era el delegado apostólico. Desfilan también por la novela su Santidad Pío XI y su Santidad Pío XII. Bueno, y después ya en España, pues sale Franco también, sale el coronel Moscardó, y salen pues aquellos y grandes mártires que murieron. Por ejemplo, Ramiro de Maeztu, el que escribió Defensa de la Hispanidad, fue fusilado por los rojos en Madrid, lo decimos en la novela. Y es Ujú. más, cuando lo fusilan, él le dice a los milicianos: vosotros no sabéis por qué me matáis. En cambio, yo sé muy bien por qué muero. Dice, pues, ¿cómo que? Sí, pues para que vuestros hijos sean mejor que vosotros. Y lo Venga. mataron, ¿verdad? Bueno, y después también teníamos un gran comediante, humorista, don Pedro Muñoz Seca, pero Ujú. fabuloso, ¿verdad? Que era católico, profundamente católico, y que claro, él va a darle una lucha. Él le toca, y sale aquí la novela, cuando la Segunda República se instaura, es una república atea, perseguidora de la iglesia. Es más, al mes siguiente de llegar al poder, los republicanos quemaron un montón de iglesias en Madrid. Ahí se perdieron los restos de San Francisco de Borja, por ejemplo. Bueno, pero es otra historia. El cambio es que este Muñoz Seca se da cuenta de que estos también proclaman una revolución cultural, un Ujú. cambio en las costumbres. Por ejemplo, empiezan con imponer la ley del divorcio. Y Pedro Muñoz Seca saca una obra teatral que se llama Anacleto se divorcia. Ujú. Bueno, cuentan, porque yo, hombre, yo no vivía allí entonces en aquella época, que quien salía de ver la obra decía, no, 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 cualquier cosa, yo aguanto a mi vieja o yo aguanto a mi viejo, pero todo antes que divorciarme, porque si me va a pasar lo que le pasó a estos, bueno, me estoy Claro. saliendo del tema, pero el caso es que va a dar la contrarrevolución cultural. Las mafias se dan cuenta y lo asesinan. Ujú. Pero este es un hombre profundamente católico y llega allí a Paracuellos del Jarama, donde mataron a otros miles allí, hoy le llaman el cementerio de los mártires, y Ujú. llega allí tranquilito, con los dos asesinos de esos matones, De los ¿verdad? Y matones. dice, Ajá. os digo una cosa, me podéis quitar la cartera, me podéis quitar los billetes, me podéis quitar hasta la vida, pero hay una cosa que no me podéis quitar. A ver, ¿cuál? El miedo que tengo, coño. Estaba el hombre temblando, ¿verdad? Bueno, pues, y le dice, bueno, y apuraos, porque por si no lo sabéis, dentro de media hora voy a estar en un sitio mucho mejor que este. Ujú. Lo fusilan. En 2016, el señor obispo de allí, de Alcalá de Henares, Ujú. inició el proceso de beatificación de los mártires de Paracuellos del Jarama, porque pertenece a la diócesis de Alcalá, Monseñor José Antonio Reig Pla, y entre ellos va Pedro Muñoz Seca. Es Pedro, decir, que si prospera esto, muy pronto será siervo de Dios y beato, y puede ser que hasta santo. mira. Es decir, que un comediante a los altares, mártir del terror rojo. Esto sale en la novela también. Mira. Entonces, es una novela que entronca con la cristiada en México y con la cruzada española contra el marxismo. Y hay muchos puntos en común. Vaya, y este personaje, que se llama Benito Mosteiro, porque aquí el gran protagonista oculto es San Benito, ya que ya cuando lo vean verán por qué es San Benito. Claro. Entonces, este San Benito, que además él fue monje benedictino, Benito Mosteiro, el protagonista, pues este es el gran protagonista, y cuando termina la obra, salen resumiendo y diciendo
termina con este mensaje: la lucha no ha terminado, la lucha continúa, Mira. bajo otros medios, pero continúa y no hay que bajar la guardia. Ese es el mensaje que quiero dar. El mensaje que quiero dar es decir que no nos durmamos en los laureles, los enemigos de la iglesia siguen siendo los mismos, con otras armas, con otros métodos, Con es otros lo que puso en apellidos, verdad, ¿no? Con con otros estas. apellidos, ¿verdad? Y entonces siguen siendo los mismos. Y también otro mensaje que hay que dar a quienes elaboren leyes. Siempre que se legisle, el legislador debe tener en cuenta dos principios básicos en derecho: que la ley esté apegada a la realidad y que la ley sea justa. Porque si no se apega a la realidad y no es justa, pueden pasar dos cosas: que la ley no se cumpla y la autoridad mire para otro lado y se hagan tontos, y dice, ah, bueno, y lo toleren, que fue lo que pasó aquí con el artículo 130 constitucional, que está en la Constitución y no lo cumplen. Bueno, pero ya para evitar problemas, que ahí se hacen patos y no pasa nada. O también que diga el gobernador: "Ah, no, aquí se cumple, porque es la ley". Y entonces el pueblo se levanta en armas y ahí está la cristiada. Claro, ¿Por qué claro, calles claro. lleno de soberbia? Porque este artículo había sido promulgado en la Constitución de 1917 de Venustiano Carranza, el artículo 130, pero no lo habían tocado, no lo habían aplicado. Entonces todos más o menos estaban tranquilos, ¿verdad? Que siga la jarana y todos bien, no pasa nada. Pero ya en el momento en que el otro, lleno de soberbia, decide aplicarlo, pues arman Aplicarlo. las de San Quintín. Y lo va a ver una comisión y pues le dice: oiga, señor presidente, recapacite en la Comisión de Católicos. Y Calles, lleno de soberbia, y esto sale en la novela también, le dice: ustedes solo tienen dos caminos, o el Congreso o las armas. Y Ándale. les comunico que para las dos estoy preparado. Bueno, el Congreso se negó a hablar, las armas empezaron a hablar muy pronto, y empezaron a surgir jefes usando uso del legítimo derecho de rebeldía, ¿verdad? Porque era una ley legal, porque era legal porque había sido aprobada por un Congreso, tenía los requisitos de legalidad, pero era ilegítima porque iba contra los derechos Los naturales. derechos naturales, Entonces ¿no? el pueblo, haciendo uso de la legítima ilegalidad, pues, pues se subleva, ¿verdad? Eso Es es la lo que, cristiada. es lo que pasó con la cristiana. Dime una cosa, en esta, vamos a orillarte estas confesiones de autor. ¿Te sentiste más cómodo? Yo te siento más relajado. Digo, ya veremos en la novela, por supuesto, pero un poco como para hacerte manita de puerco, te siento más relajado en esta novela, sobre todo porque creo que pudiste justamente darle estas anécdotas, Sí. estos toques, si tú quieres, de color, que no te permite la rigidez de un ensayo. Como que sí te gustó este rollo de la novela esta vez, ¿no? No sé por qué me da esa impresión. Bueno, pues sí, porque mira, el historiador debe de ser serio, no debe ser un cuentista. Así es. Debes de apegarte a lo que ocurrió. Y aunque te caiga gordo un personaje, debes de narrarlo como es. Aunque Como te es. caiga gordo, si es un personaje admirable, hay que decirlo. Entonces eso es una gran responsabilidad. Decía Miguel de Cervantes: los historiadores que hacen historia falsa debieran ser quemados como los que hacen moneda falsa, porque están engañando. Lo dice en el Claro. Quijote, vaya. Ujú, ujú. Entonces, claro, en este caso, pues es una responsabilidad tremenda, porque no puedes alterar la historia, La porque realidad, te van a claro. llamar mentiroso, y es lo que pasa con la historia oficial, ¿no? Que los buenos son malos y los malos son buenos, y es un despapalle, ¿no? Ujú. En cambio, aquí, claro que está uno más relajado, porque en el momento en que entra que hay un reportaje, digo, un personaje que es enamoradizo y pues historias de amor, y es más, incluso ustedes cuando lean la novela van a ver que me he convertido en un asesino en serie, porque hay una de muertes, que yo no soy el asesino. Bueno, Ujú. ahí verán una serie de personajes que se matan unos a otros y terribles, ¿no? Algunos una muerte bien merecida, otros pues verdaderamente mártires, mártires de Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Pero un asesino en serie, vaya. Al principio empiezo tranquilito, tranquilito, lo van a ver, allá por los bosques gallegos, unas estampas bucólicas, incluso fantasías de leyendas gallegas, de espantos, de misterios, de fantasmas, pero ya conforme, después a los pocos minutos empieza con el bombazo a la Basílica en 1921 y Ajá. ahí nos seguimos. Y llega Benito en esos momentos a México, ¿verdad? Oye, a Viendo, ver, buscando qué había más allá de las brumas. claro, a ver, insisto, te estoy orillando a estas confesiones de autor. Me da, no sé por qué, la impresión de que Benito tiene mucho parecido a Nemesio o Es Nemesio a mi hijo, Benito. es mi hijo, es mi hijo. Y vamos a ver muchos rasgos quizá de este autor que no puede despegarse, digamos, de este personaje que has creado. ¿Qué tanto Bueno, tienes de hay cercanía otro,
hay otro personaje. Qué bueno que me haces la pregunta, porque yo te iba a preguntar, ¿a cuál me parezco más? Primero Exacto. tienes que leer la novela. Mira, hay Claro. otro personaje que me identifico mucho con él. Ujú, Es un virtuoso sacerdote de la Compañía de Jesús, un jesuita, el ujú, padre Pedro Alonso. ujú. Es el otro personaje que se hace gran amigo de Benito y los dos arman cada una en el transcurso de la novela, que bueno, este padre Pedro Alonso, ya lo verás, es todo un personaje. Y yo de repente, pues casi me inclino por él ahora en un momento dado, pero me inclino por los dos, ¿verdad? Son hijos míos ambos, hombre. Así que, y no Oye, niego que son hijos, están reconocidos. con estas pistas que nos has dado justamente para irnos acompañando en la novela, veo que tampoco es una novela fácil o corta, o sea, son alrededor de 600 páginas, ¿cierto? Y tuve que cortarle, amigo, porque Venga. cuando empecé me salían un montón de ellas y Ajá. muchos amigos, bueno, tú no te tocó, pero que la leyeron, me dijeron, mira, está muy buena la novela, pero córtale, mano, porque es demasiado y no va a haber editor que quiera sufragar el gasto de editártela. Le quité como 100 páginas. Vaya. Le quité como 100 páginas. Y eran páginas valiosas, ¿eh? Ujú, No era paja, pero sentí que en un momento dado distraían al lector del objetivo final. ujú, ujú. Entonces quité como 100 y aún así quedaron cerca de 600, ¿verdad? Así que, pero sí quité muchas descripciones que no venían al caso, personajes. Bueno, personajes no quité ninguno, pues simplemente los adapté y todo, pero quité como 100 páginas en total. Que se comportaron, porque por lo que veo tienen mucho que decir cada uno de ellos y muchas de sus descripciones ya las iremos, digamos, descubriendo o desenvolviendo en toda esta cuestión de la... Bueno, cada uno tiene un papel importante, ¿verdad? Hay Ujú. desde luego verdaderos personajes admirables que te provocan lágrimas y hay algunos que son despreciables, ¿verdad? Que te dan ganas de agarrar la novela y tirársela a la cabeza al autor, ¿verdad? Pero no Ajá. lo hagan jamás, por favor. Oye, a ver, sin duda esta riqueza de historias digamos, de hechos que vas a ir narrando o que narras en esta novela, me da o me gusta más como para también ahora, digamos, que se traslade a estos formatos no sé si de cine, no sé si ahora ¿cómo se dice? De una serie, como que daría para eso. ¿Lo has pensado? Pues, ¿sabes Lo has qué? Pues de eso pido mi considerado? limosna, de eso pido mi limosna. Estamos en la época de los medios tecnológicos. Yo si Exacto. quieren hacer una serie o una película como Cristiada, les juro que no me voy a oponer, Hace ¿eh? falta Nada más que además buenas historias y creo que, oye, esta que son nos has varias historias adelantado dentro de este. y con Y esto eso que sí, nos que has respeten contado, al autor, que respeten ajá, al autor, que no van a decir que puse blanco donde era negro, negro donde era blanco, ¿no? claro. Respetando al autor y la intención del autor, pues hombre, pues adelante. Si hay gente que no le gusta leer y le gusta verlo en televisión o en el cine, pues adelante. Pero bueno, yo creo que será mucho pedir. Por lo pronto que vaya saliendo y la gente lo vaya viendo y ya se verá la aceptación según el público la vaya pidiendo, pues es una especie de plebiscito a favor o en contra. Nemesio, a mí me gustaría que hicieras esta invitación a la gente para lo que va a ser esta presentación, lo que va a ser la novela, dónde se va a poder conseguir, todo esto porque, te digo, yo estoy al 3 2 1 para ir por ella y empezar a leerla ya, ¿eh? Pero tú ya te ganaste un ejemplar, ya tienes tu ejemplar. Y se calcula que por demoras de imprenta y todo, pues el día de San Ignacio, creo yo, Ujú, va ujú. a ser un regalo de mi santo San Ignacio de Loyola, un santo que Bien. admiro y que me eduqué con ellos, con los jesuitas. Yo soy alumno jesuita en Ujú. la Ibero, ahí me gradué de abogado, ¿no? Bueno, pues esto, mira, aquí la persona que está editando va a habilitar Ajá. un teléfono que después yo te lo voy a dar a ti y después, o a ver por correo cómo hacemos para que la gente interesada, pues que lo busque ahí, ¿verdad? Y probablemente se haga alguna presentación. Estamos Perfecto. apenas viendo eso, ¿no? Entonces, en cuanto sea, pues ya se avisa oficialmente para que quien quiera ir que vaya, ¿verdad? Que están cordialmente invitados. Prácticamente ya para que dé a luz esta novela que sin duda va a marcar un antes y después en la manera, insisto, en la que cuentas ahora sí, en lo que cuentas la historia y las historias y este nuevo género en el que te has aventado también, que insisto, Ahora, claro, aquí, por ejemplo, yo insisto, Calles y me siento más Obregón, cómodo, ¿eh? Te siento sí, no, no, más sí, como sí, no, no, que pues, esta va a ser la primera de muchas. No sé por qué me pues da. esperemos a ver si nos da tiempo, ¿no? Te digo, aquí en el caso de estos, por ejemplo, personajes, a Obregón lo presento como era, un Ujú. tipo, digamos, descarado, que llegó a decir una frase, miren, nada más pásala por ahí, llegó a decir que no descansaría hasta que no limpiase su caballo con el ayate de Juan Diego. Está Mira, grueso, ¿verdad? mira. Así lo dijo. Cuando pusieron el bombazo, él mandó que pusieran el bombazo en la basílica.
Ujú, No ujú. le pasó nada a la Sagrada Imagen, se dobló un Cristo, que es el Santo Cristo del Atentado, que ahí se Exactamente. conserva, que es un Cristo, un crucifijo doblado, y hay quien dice, mira, era Cristo protegiendo a su madre, él recibió el impacto de la bomba. Y Ujú, el otro tipo le comunican, pues fíjese que no se pudo, que tal, no descansaré hasta que limpie mi caballo con el ayate de Juan Diego. Y ahí ujú. presentamos también su triste final, ¿verdad? Mira. Como pues lo ejecutan en el restaurante La Bombilla. Antes lo habían querido matar con unas bombas y decía el pueblo, mira, Obregón se salvó de las bombas, pero no de la bombilla, ¿verdad? Y pues también lo estaban diciendo por ahí, ¿no? Y Así Calles es. también lo mostramos con todo su rigor, con su crueldad, con su fanatismo, lo presentamos tal como es, no tampoco ni más ni menos. Y en España igual, ¿verdad? Un sujeto que el que mandó quemar las iglesias de Madrid, que dijo él, España ha dejado de ser católica y todas las iglesias de Madrid no valen la vida de un republicano. Bueno, aquí parece ser que este sujeto al final se reconcilió con Dios y con la iglesia y murió sacramentado en Ujú, Francia, en el exilio en Francia, y su esposa vino a dar aquí a México, doña Dolores Sheriff. Pero ujú. bueno, y así presentamos estos personajes, ¿verdad? Pues Pues, vaya, pero a los que son realmente los personajes históricos tal como fueron. No voy a decir, por ejemplo, porque ahí sí sería falsear la historia, ¿no? ujú, ujú. Que se podría hacer, ¿verdad? Pero pues vaya, aquí tratamos de darle seriedad. Los que sí, donde vuela la fantasía, pues es en los ficticios, ¿verdad? Los elaborados por mí, ¿no? Nemesio, yo te agradezco de verdad que nos compartas esta novedad, que sin duda debemos tenerla como una lectura rigurosa para disfrutarla, para aprender, para seguir, no sé, documentándonos finalmente de toda esta historia, que es parte, ahora sí que es parte de nuestra historia y parte del futuro de nuestro país. Y enhorabuena por esta nueva Lo que, aventura en la que te lo que vas no me a... has preguntado es qué finalidad persigo con la novela. Pues sí, pues Venga. alguna. Bueno, Sí. la finalidad, persigo dos finalidades. Que primero, que la gente sepa, que se quite ese maldito boicot de silencio que existió durante décadas, de que Ujú. porque de repente pues el gobierno no podía reconocer que un montón de rancheros armados con escopetas para matar conejos estuvieron a punto de derrotarlo. Así Estuvieron a es. punto de tomar Guadalajara a los cristeros. Entonces el Ujú. gobierno no lo puede reconocer y viene el boicot de silencio. Entonces, en primer lugar, que se conozca. Y segundo, que sepa la gente que un buen gobernante debe legislar de acuerdo a la realidad y a la justicia. Y Ujú. respecto a este silencio con la cristiada, pues sí, el gobierno no le convenía y dijo, cállense, no hablen de esto. Y la iglesia también contribuyó al boicot de silencio. ¿Por qué? Por prudencia, porque si se ponían muy gallos y decían lo que pasó, pues venía una segunda persecución y sabe Dios lo que Empeoraba la había situación. pasado. Ujú. Entonces, claro, mientras hubo ese boicot de silencio, de tolerancia, de que la ley no se aplica, pero está ahí, entonces la iglesia no perdió el tiempo, fundó escuelas, ahí Ujú. entraron los maristas, los lasallistas, los jesuitas, los salesianos fundando escuelas y formaron generaciones de mexicanos católicos que hoy están destacando en la tribuna, en la política, en el periodismo y en diversas facetas, o al menos son ejemplares padres de familia, aunque no destaquen otra cosa. Y fue labor de la iglesia durante esos años de aparente tal, hasta que llegó un papa, un gran papa, San Juan Pablo II, Ujú. que dijo, no, no, aquí vamos a empezar con el Padre Pro, y que beatifica al Padre Pro, porque hasta los jesuitas no hablaban del Padre Pro, tenían miedo, ¿no? Y lo beatifica. Es más, San Juan Pablo II, cuando visitó México en mayo de 1990, en la segunda visita, Ujú. le entregó al señor obispo de Tuxtla Gutiérrez, don Felipe Aguirre Franco, una carta en la que aprobaba la legitimidad de la cristiada. Venga. Ese documento, al parecer, y ojalá que no haya desaparecido, se encuentra en el Museo Cristero de la ciudad de Encarnación de Díaz, Jalisco, en La Chona. Parece que Ujú. se encuentra en el documento. Esperemos que aún esté ahí, que Ujú. no haya desaparecido. Pero el San Juan Pablo II firmó eso declarando legítima la cristiada. Un Así. papa y un santo lo declaró. Vaya. Así que, pues, Pues en mira, fin, mira que tenemos que ubicarnos justamente en esta riqueza de la cristiada, ¿no? Que finalmente o sea, mucho de eso que sucedió y muchas de esas vidas que, pues no se perdieron porque finalmente las ganó Cristo, hoy forman parte de nuestra historia, de nuestra identidad y bueno, de esta novela que por supuesto que vamos a recibir con mucha alegría, mucha emoción y desearte el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de novelista. También periodista, abogado, ¿no? Historiador y novelista, que eso de hay que ponerlo sí, por escrito. cuentista, ¿verdad? Bueno, mira, aquí Así lo es. que te voy a completar, Felipe, mira,
dentro del dogma de la comunión de los santos que profesamos en el credo cada vez que lo rezamos, no se pierden los sacrificios. Ujú, Todo, si cometemos un pecado, afecta a todo el cuerpo místico de Cristo. Y ujú, si hacemos una obra buena, afecta a todos. Entonces, lo que aparentemente aquí en México fue un fracaso militar, ujú. años después en España dio el triunfo Mira, a los católicos de Francisco Franco. Es más, un dato curioso que pocos saben. El beato Anacleto González Flores fue martirizado el 1 de abril de 1927. ujú. Pues 12 años después, el 1 de abril de 1939, Franco ganaba la guerra contra el comunismo ateo. ¿Qué tal, Así que, ¿Qué pues, tal? son casualidades o no, pues será el sereno, pero pues ahí están, Ahí ¿verdad? están los resultados. Ahí está. Nemesio, gracias por esta plática. Para Hablemos al grano y nos vemos muy pronto. Un abrazo, Felipe. Gracias, Nemesio.